Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Algo está pasando con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información en Latinoamérica. Es increíble que en algunos países de Latinoamérica se estén aplicando las mismas directrices del régimen tirano venezolano. Uno de los más notables es la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, las comunicaciones. En Venezuela, desde el inicio del chavismo hasta la fecha, se han cerrado más de 3.500 medios de comunicación entre TV, prensa, radio, internet, cadenas de noticias nacionales e internacionales. La libertad de expresión es solamente uno de nuestros derechos humanos. Con la llegada de las redes sociales, millones de venezolanos dentro y fuera del país han tenido acceso a información que dentro de Venezuela no se transmite en medios tradicionales. Una de las cosas más interesantes de las redes sociales es que la comunicación cambió. Ahora la información ya no es solo de ida como en la televisión, ahora es de ida y vuelta, lo que nos permite debatir ideas, contrastar, dialogar y no quedarnos solo con la información que nos da un solo medio. Otro de los fenómenos interesantes de las redes sociales es el crecimiento de los influencers que están dando la batalla de las ideas en cualquier terreno, político, social, económico. En Argentina, los influencers no solamente están creciendo, sino que se están uniendo conformando un bloque comunicacional. Esta vez conectamos con el analista político, conferencista e influencer argentino Álvaro Sicarelli. Síguelo en sus redes sociales como @AlvaroSicarelli. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista por Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, por @SabacheOnline. Suscríbete a Plomovisión y a Sabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Bueno, y ahora entramos en conexión con Álvaro Sicarelli. Él es politólogo, analista, una de las voces hoy en día más relevantes y más fuertes que se sienten en las redes sociales, y por eso hoy está aquí con nosotros, que te doy las gracias, Álvaro, de verdad, por la oportunidad que me das de este tiempo. Yo sé que estás a full, así que te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás? No, Azabache, en primer lugar, muchísimas gracias a vos por la invitación, un saludo grande a toda la audiencia de América Latina y que de otras partes del mundo que nos van a ver prontamente, y para mí es un privilegio poder estar contigo y celebro esta iniciativa de comunicación independiente, libre, que por lo que estuve viendo abarca desde la cultura, el deporte, los emprendedores, la política, así que nada, muy feliz de que me hayas tenido en cuenta. No, a mí me encanta lo que estás haciendo, Álvaro, junto con el Presto, con Tipito, con todos esos influencers, cómo se han unido y cómo han hecho ese bloque. Yo los quiero felicitar, porque eso qué difícil es. Yo me siento una guerrera en solitario, una guerrera venezolana que está aquí perdida en el sur, y cuando veo eso, mira, me emociono muchísimo. Así que desde ya cuentan con todo mi apoyo para lo que sea. Esta ventana es tuya y de ustedes, de todos los influencers que luchan por la libertad. Eso es lo más importante. Y lo mismo nosotros para ti, que esperamos pronto poderte tener. Ya nosotros hemos hecho varios vivos, de seguro los otros miembros del famoso Ministerio del Odio, como nos ha bautizado el régimen argentino, peyorativamente, pero que para nosotros, viniendo de ellos, es un elogio. Seguramente te van a estar invitando para entrevistarte y dialogar también sobre tantos temas que son de interés para los argentinos y para todos los hermanos de América Latina. Y hablando de todo eso, Álvaro, yo quiero saber tu mirada. Vamos a hacer un paneo, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Cómo ves la Argentina de hoy? Coméntame. Y la verdad, muy preocupado, muy preocupado. En primer lugar, no debería preocuparme en el sentido de que sabía que íbamos a terminar así, porque quienes han tomado el poder de forma legítima y legal, nadie discute eso, desde el 10 de diciembre del 2019, eran malos conocidos. Y realmente volvieron, y no volvieron mejores, volvieron peores, y para peor para los argentinos,
volvieron con unas ansias de poder, pero con una, digamos, disputa interna, disputa de facciones en el seno del propio gobierno que está llevando a la Argentina a una situación de crisis política, económica y hasta humanitaria sin precedentes. Ya no por culpa de la pandemia, sino propiamente por la pésima administración de la cuarentena y, repito, por las ansias de poder de la presidenta en funciones de este país, que es Cristina Fernández de Kirchner, y de un presidente, Alberto Fernández, que no sabemos si ha tomado o no todavía el timón del país. Y lo vemos claramente con las idas y vueltas, las pruebas y errores que se ven constantemente en su gestión de gobierno. Y lo digo con mucho pesar, porque si bien no voté a este presidente, ni lo voy a votar, teníamos algún grado quizás de esperanza de que diera un vuelco de timón, que al igual que su maestro Néstor Kirchner, él le hiciera a Cristina lo que Néstor Kirchner le hizo a Eduardo Duhalde y diera un giro de 180 grados en la dirección de su gobierno. Lamentablemente eso no sucedió y a vistas no creo que suceda. Bueno, yo quiero comentarle a Álvaro, porque nosotros los venezolanos, ustedes saben que nosotros los venezolanos venimos de una pesadilla, y esa pesadilla se llama mal llamado socialismo del siglo XXI, pero es un modelo de hambre, miseria y muerte. Y nosotros, Álvaro, de verdad que no podemos, o sea, dejar de ver lo que está pasando y ver los síntomas que hemos vivido en Venezuela. Lo estamos viendo de manera acelerada, vemos la utilización de la pandemia como un telón para avanzar, para que el Estado avance sobre los derechos individuales, sobre la libre empresa, toda una serie de cosas que no son casuales. Coméntame, ¿tú lo ves así? Mira, es claro el alineamiento que ha tenido durante 12 años el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner con el régimen genocida de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Eso es innegable y se ha visto en múltiples áreas de la acción de gobierno, ¿no? En el área económica, en el área del intercambio cultural, el intercambio de cuadros dirigentes, ¿no? Muchísimos de los hoy funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, que entonces eran dirigentes juveniles, iban a Caracas a formarse en la administración o la forma de ejercer el gobierno y el poder según el esquema desgraciado para los venezolanos del socialismo bolivariano o el socialismo del siglo XXI, que del siglo XXI no tiene nada. Pareciera que es del siglo XIV. Ahora bien, hay algo que con el tiempo, y analizando muy profundamente el comportamiento político de Cristina Fernández de Kirchner, he llegado a la conclusión que en realidad el espejo en el cual Cristina quiere reflejarse ella como líder y su proyecto político no es necesariamente Venezuela y el régimen chavista, sino más bien Putin y el régimen ruso. Y voy a explicarlo por qué. Porque claramente Cristina Kirchner será una mujer que ante las cámaras se muestra payasesca, farsesca, a veces nos hace dudar de su equilibrio emocional, pero claramente es, y utilizando la acepción griega del término, una cínica, una calculadora y una mujer extremadamente brillante e inteligente. Y recordemos que la inteligencia es avalorativa, no es per se ni buena ni mala, sino en cómo se usa. Y Cristina Kirchner sabe muy bien que el modelo económico venezolano lleva al fracaso, lleva al colapso, lleva a la crisis humanitaria que desgraciadamente vemos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio venezolano, como también lo vemos en Cuba, como también lo vemos en Nicaragua y en otros países que han intentado implementar ese sistema. Entonces Cristina Kirchner se plantea la disyuntiva de cómo puede ella implementar en Argentina un régimen en donde su proyecto político se perpetúe en el poder, pero que de alguna manera los fracasos socioeconómicos del régimen bolivariano, bueno, no sucedan en la Argentina y los argentinos, entre comillas, no lo padezcan. Y ella plantea que
con su accionar que el modelo ruso sería el ideal. ¿Cuál es el modelo ruso? Muy simple. Ella quiere vender que en Argentina va a regir una economía de mercado, que se va a respetar la propiedad privada, que aquí no va a haber expropiaciones masivas, que aquí no va a haber socialización de los medios de producción, pero el sector privado, entre comillas, que ella imagina, que ella quiere desarrollar, es un sistema a base de un grupo de oligarcas, al estilo ruso, que mediante maniobras de dudosa ética y dudosa legalidad van adquiriendo compulsivamente empresas y conglomerados empresariales de los sectores estratégicos más importantes de la economía argentina: la energía, el transporte, los servicios, y obviamente con eso poner esa caja económica al servicio del proyecto político de Cristina Kirchner, que obviamente va a finalizar con su liderazgo en su mente cuando ella deje de existir biológicamente, ¿no? No nos olvidemos que Putin acaba de hacer una reforma constitucional que le permitiría gobernar Rusia hasta el 2036, y si mal no la cuenta, él dejaría el poder con más de 80 años. Pareciera que estas personas lo único que los detendría es la senectud o la muerte. Claro. Y Cristina apunta a eso. Cristina además quiere un régimen de alternancia. ¿Cómo sería esto? Podría ser Cristina y su hijo, luego su hijo y Axel Kicillof, luego Axel Kicillof y, no sé, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y diferentes líderes de la Cámpora o de los movimientos sociales. Y así en un loop permanente, respetando algunas reglas de la democracia, como por ejemplo la participación de ciertos partidos o agrupaciones políticas pseudo opositoras, que, como también sucede en el régimen ruso, estarían controlados por el Estado, que obviamente lo manejan y digitan ellos. Así que pero ojo, yo diría que por ahí va el proyecto de Cristina. Claro, pero ojo, porque el modelo bolivariano tiene mucho de ese planteamiento ruso. Acuérdate que eso nació en el Foro de Sao Paulo con Fidel Castro y Lula da Silva, que estaban buscando una marioneta en Latinoamérica para implementar ese modelo aquí en Latinoamérica. Y bueno, apareció la marioneta de Chávez en ese momento, que llevó ese proyecto adelante, porque Chávez y Maduro son las marionetas, porque ellos acostumbran a tener marionetas que parezcan alternancia, etcétera, etcétera, pero son lo mismo, trabajan para el mismo proyecto. Entonces, fíjate que en Venezuela, ¿cómo se llama? Chávez llegó al poder electoralmente, democráticamente, y después que estuvo en el poder, modificó todo, cambió todo, utilizando nuestras herramientas democráticas de nuestra imperfecta democracia, las utilizó a su favor, a favor del castrocomunismo, con el apoyo del narcoterrorismo y todos los países. Bueno, China está metido ahí, que ahora vamos a hablar de eso también. Es un modelo, Álvaro, de hambre, miseria y muerte. O sea, ellos, como te dije antes, destruyen el aparato productivo de un país, destruyen la empresa, expropian, persiguen, destruyen el núcleo familiar, la educación, la salud, corrompen todo a su paso, en todo nivel, en diferentes direcciones, centro, derecha, izquierda, ¿ok? Porque el hombre es corrompible. Eso es terrible. Deja morir a la población, en el caso de Venezuela, y el que puede se va, el que no se tiene que adaptar porque si no va preso o directamente es asesinado. Ese es el modelo venezolano y eso yo lo estoy viendo acá, porque déjame decirte algo, lo que está haciendo el gobierno argentino no son errores. Yo oigo a muchos políticos hablar de errores y cuando se den cuenta, porque a nosotros nos llevó muchísimos años, Álvaro, muchísimos años darnos cuenta que todo era a propósito. ¿Para qué? Para que hacer crecer el Estado e igualar toda la población hacia abajo. Yo no veo de verdad un futuro próspero en Argentina si se sigue aplicando este modelo. Yo lo siento así, le puedes preguntar a cualquier venezolano, que por cierto, le voy a decir a los políticos y a los periodistas que hablan de que no vamos para Venezuela, eso no es así. ¿Cómo lo saben? Yo quiero que me digan cómo lo saben, si no lo han vivido. Los únicos que le pueden decir a la gente acá, si van como a un camino a Venezuela, son los mismos venezolanos. Por supuesto,
por supuesto que es, Venezuela está ya en el extremo. Yo siento que todavía tienen ustedes la oportunidad de cambiar ese rumbo porque son ciudadanos comprometidos y están alerta. Gracias a Dios vieron a tiempo de lo que es ese modelo, porque mucha gente, y por lo menos el venezolano, no tuvimos a nadie que nos dijera lo que iba a pasar. Nosotros lo aprendimos a los golpes, pero hoy ustedes tienen una diáspora venezolana de 6 millones de venezolanos alertando en todos los países que se encuentran, cuidado, porque el proyecto es todo el continente, y esto es muy importante que te lo diga Álvaro, este modelo muta, se transforma y se adapta a la idiosincrasia de cada país. Si bien en Latinoamérica hemos vivido dictaduras de facto, nunca hemos vivido una tiranía totalitaria como la venezolana, donde está apoyada por el narcotráfico y el terrorismo, en la dimensión y forma que entraron a Venezuela, cómo se han instalado en el poder durante tanto tiempo y cómo se están expandiendo por todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, si hablamos del continente, porque también se están expandiendo hacia España. Mira Podemos dónde está. Entonces, es un proyecto global donde la entrada fue Venezuela. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Pero voy a agregar algo que es más triste y más patético. Sí. Aún si se cumpliera mi análisis de que el proyecto real de Cristina es llevar a la Argentina a un modelo de estilo ruso, va a ser tal el fracaso de su plan que en realidad no va a llevar al extremo de la Venezuela de hoy. Digamos, mirá qué triste, qué patético, sí, qué angustiante, porque aún si ella no quisiera, como intuyo yo, que en su mínimo dejo de humanidad quiere evitar, como bien dices tú, su desmedida ansia de poder, incluso su falta de control con los mandos intermedios. Hoy están pasando cosas y situaciones muy puntuales, como fue el caso del Presto, donde el abogado de Cristina lo denuncia y arma todo un esquema con la denuncia para que Presto, que es un periodista, influencer de Argentina, sea detenido, allanado y después por una situación irregular detenido y llevado a un penal, cuando nadie por una detención, y mucho menos supuestamente por resistencia a la autoridad, va directamente a un penal, a un presidio, como mucho se lo detiene 24 horas en una comisaría. Hoy se está hablando de que parece ser que el abogado lo hizo por su cuenta, no lo consultó ni con Cristina, y que la propia Cristina, y con esto no le estoy eximiendo de ninguna responsabilidad, porque ella era responsable de haber empollado estos huevos de serpientes que ahora están descontrolados y actúan, como decimos en Argentina, como más papistas que el Papa. Sí. Porque este hombre, por querer defenderla, por quererse demostrar su principal mosquetero, hace esta acción, mete preso a un periodista libre. Se hablaba de que lo querían tener preso una semana. ¿Por qué? Porque querían amedrentarlo a él, aleccionarnos y darle un mensaje al resto de la población de que quien osara criticar a Cristina termina en la cárcel. Hoy se está hablando que parece que Cristina lo llamó y le dijo: desactiva inmediatamente todo esto que hiciste porque me está generando un problema de lo cual no tengo justificación, lo que estaría demostrando de que hoy hasta Cristina tiene roto su cadena de mando con sus cuadros intermedios, lo que es peligrosísimo, peligrosísimo, porque si encima estamos yendo a un régimen totalitario, a un régimen de características como el ruso o el venezolano, y la principal líder no controla su tropa, esto va a derivar en una situación de conflicto de magnitudes que realmente no hemos conocido en la Argentina, y como no la hemos conocido, no sabemos tampoco cómo se va a poder manejar. Eso por un lado que me deja sumamente preocupado. Y por el otro, bueno, claro, tú decías, le digo a los argentinos y a los periodistas y a los políticos, yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar en Argentina para que reaccionen? Tiene que, por ejemplo, perdónenme, voy a decir una barbaridad para el oído de muchos, pero tiene que estallar la estación central nuclear Atucha 1 o Atucha 2, producto de la inoperancia, la burocracia o la corrupción, tipo Chernobyl, para que nos demos cuenta a dónde nos lleva este tipo de régimen. No sé, tiene una provincia que quedar bajo el control
total de un cártel del narcotráfico, tiene que ser, Dios no quiera, asesinado el hijo de algún dirigente político o un periodista, como sucedía en la Colombia en los 80 y los 90. Digo, tienen que pasar cosas así para que reaccionemos, porque yo, si bien ya es manifiesto el desastre económico, todavía, como bien dices tú, hay gente que minimiza, no hay que mirarlo con los vectores propios de la Argentina, no hay que extrapolar la situación a cosas que... No, Claro. lo estamos viendo. Claro. Y bueno, esperemos que, como dices tú, la desgraciada diáspora, Sí. porque 6 millones de mexicanos no están haciendo turismo. Claro, claro, que por cierto el embajador de Argentina, muy, muy desubicado, yo no soy políticamente correcta, pero la verdad es que es un dolor en el alma, habiendo informes de Human Rights Watch, Almagro, Bachelet, ONU, donde se habla claramente de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano venezolano, por esa organización criminal. Vamos a quitarle la bandera política porque es una organización criminal. Esto no es cuestión de ideología, sino de humanidad. Se haya expresado de la forma que se expresó. De verdad, muy lamentable. Y voy a hacer una aclaración a esto, que demuestra la gravedad de la falta de conducción de este gobierno. El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, que como bien estás informando, no adhirió la ponencia mayoritaria que condena los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen genocida de Nicolás Maduro, lo hizo por cuenta propia, no siguió las instrucciones propias de la Cancillería Argentina y del propio presidente, que, palabras más, palabras menos, con cierta tibieza, adhiere, digamos, a la línea Bachelet en materia de denuncia y violación de derechos humanos. Quiere decir, un embajador político, el señor Carlos Raimundi, se corta solo, no le interesan las directivas que recibe de nuestro canciller, palabra que le queda bastante grande al señor Felipe Solá, y tiene que salir el propio presidente a desmentirlo, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho el presidente de la Nación es convocarlo a consultas en Buenos Aires y destituirlo inmediatamente de su cargo, por una actitud que en cualquier parte del mundo sería sancionada inmediatamente. Estamos hablando de esto, y vuelvo sobre justamente uno de los grandes retrocesos que está viviendo la Argentina. Pero no lo digas, no digas el retroceso, porque vamos a la otra plataforma y quiero invitar a todos los guerreros que nos están siguiendo, que bueno, vamos a seguir esta conversación con este invitado súper especial, Álvaro Zicarelli, que bueno, es una de las voces más fuertes y más aguerridas de los ciudadanos, porque él es un ciudadano comprometido con su país. Así que los espero en @SabacheOnline. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con Álvaro Zicarelli por @SabacheOnline. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista con Álvaro Zicarelli por Plomovisión, 24 horas de opinión. Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338, San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista por Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, por @SabacheOnline. Suscríbete a Plomovisión y a Sabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Seguimos conversando con el analista político, conferencista e influencer argentino Álvaro Zicarelli. Bienvenidos a @SabacheOnline, gracias por estar ahí. Seguimos con esta excelente entrevista con Álvaro Zicarelli. Gracias, mi amor, gracias a ti por todo lo que haces por tu país. Me emociono, yo cada vez que los veo me emociono, porque, bueno, es la lucha de los venezolanos tantos años, 21 años, y es como que uno siente esa emoción cuando están defendiendo sus instituciones, que siempre digo, si un país tiene sus instituciones fuertes y sólidas,
el virus del socialismo del siglo XXI no entra, pero si no las tiene, el virus del socialismo del siglo XXI es un arma letal, peor que el virus de la pandemia, de verdad te lo digo. Son muchos muertos que tenemos encima los venezolanos. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Coméntame. No, te comentaba que una de las políticas de Estado en las cuales más se nota el nivel de retroceso en 9 meses, desde el cambio de gobierno del presidente Mauricio Macri al de el presidente Alberto Fernández Barra, la presidenta en funciones Cristina Fernández de Kirchner, ha sido en materia de política exterior. Yo quiero por algunos ejemplos que son realmente para una película una mezcla de el neorrealismo italiano, el surrealismo de Buñuel y no sé, y los tres chiflados, ¿no? Tenemos un canciller, Felipe Solá, que además de su camaleónica tradición dentro del peronismo, porque estuvo en todos los gobiernos peronistas, por centro, derecha y por izquierda, sin importar, incluso se ocupaba roles preparado o no para esa función, desde que es canciller, por ejemplo, por haber emitido un tuit en simultáneo, el canciller se peleó con Corea del Norte, Corea del Sur y con Google. El canciller no pudo, justamente como estamos hablando en este momento, controlar a los propios embajadores políticos designados por el gobierno, como ha sido el caso de la bueno, no ha llegado a hacerlo porque su pliego quedó congelado, potencial o precandidata a embajadora en Rusia, la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, defensora acérrima del régimen chavista, que antes de asumir su rol como embajadora argentina en Moscú, criticó la política exterior de su propio gobierno. Hoy lo estamos viendo con el caso de Carlos Raimondi, que directamente toma una decisión absolutamente desconectada de los lineamientos del canciller y del presidente, hace la vista gorda y hasta no solamente edulcora o aligera la situación de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que en algunos casos dice que no existen, que son inventos de los medios hegemónicos de Occidente. Por otro lado, el gravísimo error, y casi te diría el capricho de haber querido disputarle en un momento en el que Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales de crédito la renegociación de su deuda y con los tenedores de bonos, querer imponer la candidatura del hoy secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, persona que yo respeto y que valoro mucho como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para oponerse por una cuestión ideológica a la candidatura de Mario Claver Carone, que es el candidato de Donald Trump. Más allá de que Donald Trump está rompiendo una tradición de que el BID debe ser presidido por un latinoamericano, claramente Argentina tiene que saber que si está en un proceso de negociación de su deuda, ¿no?, tanto con los organismos internacionales como con los tenedores de bonos, oponerse a una política con su principal aliado en esa negociación, que es Estados Unidos, demuestra el nivel de improvisación o hasta de mala fe intelectual. Qué distinto a los 4 gobiernos del presidente Mauricio Macri, donde hemos visto loas, pero justamente en el caso del G20, yo en 40 años que tengo de vida, nunca he visto que los 20 líderes de las 20 naciones más poderosas del mundo, naciones y economías más poderosas del mundo, reunidos en Buenos Aires, hayan alabado, aplaudido el proceso de reformas que lleva adelante el presidente Macri, pero principalmente su política de reinserción inteligente de Argentina en el mundo. Y entre esos 20 líderes, no son todos iguales, van desde el presidente de China hasta Donald Trump. No estamos hablando de todos líderes de derecha, todos líderes ideológicamente simbióticos. Entonces, ¿cómo hemos podido atrasar tanto? Ni hablemos, por ejemplo, de la política de seguridad, que ha sido terrible a donde nos están llevando. Ahora vamos a eso, pero es que tocaste un punto tan importante. Yo quiero que sepas, Álvaro, y que se lo transmitas a los otros influencers, porque esto lo hemos vivido los venezolanos. Todos los aliados y socios de la organización criminal venezolana viajan constantemente a Cuba a recibir directrices para aplicarlas en sus países y continuar el plan. Y se articulan en conjunto, por eso es que tú de repente ves cosas
que no las puedes creer. O sea, si tengo una negociación con Estados Unidos, ¿cómo voy a hacer esas declaraciones? Me explico lo que acabas de decir del presidente argentino. Y es porque todos se articulan sin importar qué pase en la opinión pública. Ellos van hacia adelante sin tregua, sembrando caos y división. Entonces, es un plan que lo tienen así y es un plan de décadas que han llevado adelante porque se metieron en la cultura, en la educación, en las universidades, bueno, en todas partes. Y la batalla de ideas y la batalla, vamos a decir, cultural, la tenemos que dar con muchísima fuerza. Y no hablo solamente de Argentina, hablo en todas las nacionalidades porque la región está afectada. El plan de ellos a futuro, porque ellos tienen planes de la patria que a la vez forman un gran plan que se llama Proyecto Simón Bolívar y después eso está en un megaplan que se llama, y esto lo vas a conocer, La Patria Grande, que no es nada más y nada menos que convertir los países en estados comunales como la antigua URSS. Y por ahí es que se te parece el modelo que está tomando la expresidenta, ahora vicepresidenta, se te parece a ese modelo, porque está en el ADN del proyecto de ellos. Y además, bueno, todo esto sale de las usinas de la famosa Dirección América de los Servicios de Inteligencia de la Seguridad del Estado cubano, ¿no? Claro. Esto no es de ahora, lo que pasa es que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Así es, así es. En Argentina. Y me estabas hablando de la seguridad, quedamos en que me ibas a dar un dato de lo de la seguridad. Dale. Bueno, lo hemos visto desgraciadamente con el fallecimiento del oficial de policía asesinado en las inmediaciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es una clara demostración de cuando se ideologizan políticas que no tienen que estar ideologizadas. La seguridad pública no es de derecha ni de izquierda. La protección de la vida humana no es de derecha y de izquierda. La protección de la propiedad privada y el espacio público no es de derecha y de izquierda. No las tiranías no se deben aceptar ni siquiera de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda, igual. Pero bien hiciste vos una aclaración, que después lo vamos a ver seguramente con China. Si bien hemos vivido gobiernos militares, dictaduras de facto, ninguna llegaron al nivel de hegemonía totalitaria e incluso de genocidio, y con esto no estoy quitándoles responsabilidad y minimizando ni haciendo aritmética de muertos. Estoy haciendo una cuestión, o sea, estoy marcando una cuestión que es un hecho real, pero con un dato que es peor. El manto de olvido y de perdón que se puso o que se les brindó a todas las dictaduras, principalmente totalitarias comunistas, desde 1917 hasta la actualidad, no se aplicó a las dictaduras o gobiernos militares de derecha. Claramente, la progresía, que tiene una fuerte impronta en los medios de comunicación, en la academia, en muchos partidos políticos, hace mucho hincapié en la violación de derechos humanos cometidos por gobiernos como el de Pinochet, como el de la Junta Militar Argentina, o el gobierno títere de Pedro Bordaberry en Uruguay, la dictadura de Somoza, de Stroessner, de Trujillo, pero no los veo cargando las mismas tintas con los crímenes cometidos por las dictaduras en Camboya, en China, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en la ex Unión Soviética y actualmente de países, por ejemplo, Belarus, o Kazajstán, o Azerbaiyán. Yo digo como que esos no son muertos, ni hablemos en las dictaduras integristas islámicas. ¿Qué pasa? ¿Esos no son muertos? ¿Esos no son seres humanos? ¿Esas no son mujeres a las que se les cercenan sus derechos? ¿Ellos no son individuos homosexuales que son colgados en plazas públicas o arrojados al vacío en nombre de tal o cual religión o en nombre de tal o cual ideología? ¿Por qué tienen un ojo emparchado cuando uno, con suerte, porque en algunos casos directamente se emparchan los dos ante semejantes crímenes? Bueno, yo te voy a decir por qué. Lo hemos visto con este caso de este oficial asesinado, que tuvo que pensar 3 veces, porque me imagino su mente, si utilizaba o no su arma de fuego, porque no le permiten utilizar las famosas Taser, para inmovilizar al criminal, y él fue acuchillado. Claro. Y obviamente después él, cuando respondió, asesinó al agresor, y hoy se está discutiendo quién es la víctima, si el policía o el criminal, que más allá de que tenía problemas mentales, demuestra que en Argentina
la ideologización en el debate de seguridad hace de que hoy estemos a merced de, si tenemos suerte de que no nos toque o un criminal o un loco, en medio ¿no? en la vía pública o en nuestras casas, y si tenemos policías que, de tanto pensar que tienen que hacer por las dudas, porque si no van a ser sancionados después, actúan o no en defensa nuestra, o policías que, por querer defendernos, pueden terminar presos. Claro, es una locura, pero está en el proyecto. Ellos son especialistas en convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal, en enfrentar hijos con padres, alumnos con maestros, mujeres con hombres, y así van sembrando odio, y eso lo ves cada día en el diario vivir no solamente de Argentina, sino de muchos países, lo estás viendo, porque ese es el proyecto, es un mega proyecto que han llevado por décadas adelante. Y además que las organizaciones internacionales supuestamente defensoras de los derechos humanos son de izquierda. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la organización criminal que está ejecutando gente en el país está embanderada con la izquierda, y eso ha sido una de las razones porque todos estos años les ha costado a la izquierda señalar, pero la izquierda o se pone las pilas, como decimos en Venezuela, y se separa de la organización criminal, o el mundo en algún momento la rechazará por completo. Porque la verdad, con nosotros los venezolanos, la izquierda que supuestamente defiende los derechos humanos y bla, 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 ha quedado muy mal, pero muy mal, terriblemente mal, porque esa tiranía había que señalarla. Yo no quiero que se nos vaya el tiempo, no, Álvaro. Pero el sistema multilateral que tú nombras, que es el que tiene que defender la plena vigencia de los derechos humanos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, hoy está bajo la égida de la nueva Unión Soviética, la Unión Soviética versión 5G 2.0, que es ni siquiera la República Popular China, porque la República Popular China per se no existe. Por favor, háblame del factor chino, porque se me va a ir el tiempo y no quiero dejarlo de tocar. Por favor, Álvaro. Perdón, esos 9 millones de kilómetros cuadrados, ajá, esos 1.400 millones de seres humanos que viven en esos 9 millones de kilómetros cuadrados, en realidad no son ciudadanos de un estado llamado República Popular China. Son súbditos, son esclavos, los hay de lujo, hasta esclavos en la absoluta marginalidad, de la maquinaria política totalitaria más poderosa que ha visto la humanidad, que es el Partido Comunista Chino. No existe el Estado chino, no existe la República Popular China, es una entelequia en los papeles del derecho internacional. Lo que existe para negociar acuerdos políticos, económicos, culturales, científico-tecnológicos y militares es el Partido Comunista Chino. Y te voy a decir algo que demuestra el nivel temerario de esto. El Partido Comunista Chino, que repito, gobierna y somete a 1.400 millones de seres humanos, está compuesto por 90 millones de afiliados, es la agrupación política más populosa y poderosa del mundo, pero cuya administración está sometida a 3 niveles, y quiero que veamos el nivel de proporción: 1.400 millones de habitantes, 90 millones de afiliados de un partido, pero gobernados por un comité central compuesto por 300 miembros, que a su vez está gobernado por un buró político que controla los principales departamentos: propaganda, organización, asuntos internacionales, inteligencia, de 25 miembros, ¿no? Que es el buró político, y después un comité permanente del buró político del comité central, que lo gobiernan 8 personas. 8 personas. Y hoy, por primera vez en la historia de el Partido Comunista Chino / República Popular China, Xi Jinping ostenta la suma del poder público, ostenta un nivel de poder que ni Mao Zedong tuvo, porque por primera vez en la historia del comunismo chino, Xi Jinping ostenta todos los cargos más altos del poder político, económico y militar chino. Es secretario general del partido, jefe de Estado y presidente de la Comisión Militar Central del partido, que maneja las Fuerzas Armadas. Nunca sucedió esto. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque China, el Partido Comunista Chino, aprendió de los errores de la Unión Soviética y entendió que para crear cada vez
zonas de influencia económica, política y militar cada vez más amplia, no se logra a través del envío de tanques y de apuntar misiles al enemigo o al potencial aliado para tenerlo sometido. Se hace a fuerza de lo que muy bien Juan Pablo Cardenal dio en llamar poder incisivo, que es el dinero, la compra de voluntades, las inversiones directas para manejar los sectores estratégicos de la economía de por lo menos, hoy te digo, 10 países del África, casi toda América Central, de alguna manera u otra las principales economías de Sudamérica, y querer, por ejemplo, tener con su iniciativa de la Ruta de la Seda y la otra iniciativa, el Collar de Perlas, desde Beijing hasta Atenas, por lo menos hoy, el control absoluto de el mar de la China Meridional, el Índico y hasta el Mediterráneo, con inversiones que van en corredores fluviales, marítimos, ferroviarios, terrestres, inversión en telecomunicaciones, principalmente en las telecomunicaciones por tecnología 5G, energía y minería con centrales nucleares y termoeléctrica. ¿Y todo para qué? ¿Para ayudar al desarrollo armónico de las economías emergentes y de desarrollo? No, señores, para tener sometimiento político y económico de esos estados y además la expropiación, una política extractivista de recursos que son necesarios para lo que demanda una economía de 1.400 millones de habitantes, que son alimentos y minerales, por ejemplo, para la producción de tecnologías como el litio. Por ejemplo, cuando tú hablabas del sistema multilateral, hoy tenemos a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, que no es ni médico. A eso sí, es miembro de un partido político plenamente alineado con el Partido Comunista Chino. Qué impotencia y qué rabia. Bueno, China es uno de los que sostiene la tiranía venezolana, junto con Rusia y Cuba y Turquía e Irán, esa fusión del mal, ¿no? Lo que ha dejado penetrar también a Hezbollah, la FARC, el ELN, y bueno, toda la porquería que hay en Venezuela, porque no se me ocurre otra palabra de decir. Mira, Álvaro, te quiero agradecer y mira, tú vas a ser un eterno invitado en este espacio. Esto va a ser para ti, mi amor, porque tu trabajo es impresionante, te admiro, te respeto, te quiero y te apoyo a mí, a ti y a todos los influencers que están ayudando a sostener la libertad, a luchar por nuestra imperfecta democracia, pero es lo que tenemos. Así que te agradezco muchísimo este tiempo y por favor da las redes sociales, todo lo que estás haciendo, todo lo que necesitamos saber para estar en contacto contigo. Bueno, en Twitter me pueden encontrar @alzicarelli, Zicarelli Zicarell y latina, y en Instagram y en Facebook Álvaro Zicarelli, mis dos cuentas oficiales. Y un pequeño mensaje a los 6 millones de venezolanos que se encuentran en esa terrible diáspora y a los otros tantos millones de venezolanos que sufren y padecen en el territorio de esa gran nación que es Venezuela, pero también a todos los hombres y mujeres que luchan contra la tiranía, el autoritarismo y el colectivismo a lo largo y a lo ancho de este mundo. Voy a usar una frase de nuestro libertador, del general San Martín: seamos libres porque lo demás no importa nada. Libertad, libertad y libertad. Ay, bello, te amo por esas palabras. Gracias, mi amor, gracias de verdad. Te abrazo con el corazón. Te abrazo con el corazón. Gracias, mi amor, bello. Saludos a todos. Hay una nueva generación de influencers que no pierde el tiempo hablando de su vida privada, sino de las cosas que nos interesan a todos. Y saben aprovechar la oportunidad de tener un medio al alcance de su mano. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @SabacheOnline. Suscríbete a Plomovisión y a Sabache Online, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.